Quisiera invitarlos a que meditáramos brevemente en este pasaje que leímos del capítulo 17 de Lucas. Y la palabra de Dios, como lo hemos comentado, lo sabemos siempre, tiene una enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Y en este pasaje quisiera que pudiéramos comentar algo sobre la bendición que Cristo nos da, el amor de Dios manifestado a través de bendiciones como la salud. Y a veces, hermanos, no solamente en la salud debemos dar gracias a Dios, sino también cuando hay enfermedad, porque tiene un propósito de nuestro Dios para la vida de cada uno de nosotros. Pero sobre todo, hermanos, por la salvación que Dios nos ha dado. La salvación no es algo que nosotros hayamos alcanzado o hecho méritos para tenerla. Es un regalo que Dios nos da a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, debe llevarnos para la gloria del Señor. Debe ser para glorificar el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros hemos venido aquí para glorificar al nombre de Dios, para alabarle, para glorificarle, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos y además eso vamos a hacer en la eternidad. Y hermanos, cuando hablamos y la palabra de Dios habla de que glorifiquemos a Dios, no está la palabra de Dios pensando en un Dios ególatra o en un Dios que quiere la adoración a nuestro Dios, a Él solamente. Hermanos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros glorificamos a Dios, Él nos envía o nos da más bendiciones. Tenemos más bendiciones en nuestra vida. El hecho de poder glorificar a Dios ya es una gran bendición que recibimos de parte de nuestro Dios. Es más bienaventurado dar que recibir, dice Hechos, capítulo 20. Y quisiera, hermanos, brevemente que tuviéramos hacer dos comentarios. El primero es respecto a la sanidad que el Señor da a la vida de cada uno de nosotros. En ese pasaje que leímos, hermanos, Lucas, el evangelista Lucas, relata este milagro extraordinario del Señor Jesús. Ninguno de los otros evangelistas lo mencionan. Solamente Lucas hace referencia, y como se ha dicho, Lucas hace énfasis en algunos aspectos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y debemos reconocer, hermanos, y debemos estar conscientes en todo momento que Dios hace a través de la vida nuestra grandes bendiciones y nos da, hermanos, bendiciones extraordinarias y hace milagros en la vida nuestra. Y hermanos, en este pasaje el Señor Jesucristo está entrando en la última etapa de su ministerio. Y durante esta última etapa el Señor Jesús está predicando, está enseñando. Si leemos los capítulos anteriores de este pasaje, de este Evangelio de Lucas, vemos cómo el Señor está dando una serie de enseñanzas, está hablando, está dando parábolas, está enseñando acerca de la fe, acerca del amor, acerca del perdón, acerca del aspecto familiar y el aspecto matrimonial. Y en este momento llega a este encuentro con aquellos leprosos y hace un milagro o varios milagros, porque fueron 10 personas las que fueron sanadas por el Señor Jesucristo. En este tiempo el Señor está dirigiéndose hacia la ciudad de Jerusalén. Va hacia Jerusalén porque se aproxima la fiesta de la Pascua y el Señor tiene en su propósito estar en Jerusalén durante esta fiesta para la adoración a Dios. Pero hermanos, este es el último viaje que el Señor Jesús realiza y viene pasando entre Galilea y Samaria. Y es el último viaje que hace en su ministerio terrenal, porque también sabe el Señor Jesucristo que va al sacrificio y que de Jerusalén será tomado allí y entregará su vida para morir en rescate por nosotros. El Señor sabe perfectamente que va a Jerusalén y que su ministerio está terminando, su ministerio terrenal, por supuesto, en su cuerpo físico. El ministerio del Señor Jesucristo sigue por la eternidad, porque Él es Dios y porque es eterno y porque es todopoderoso. Pero el ministerio del Señor está concluyendo con su sacrificio y su resurrección, por supuesto. Y en ese trayecto,
hacia la ciudad de Jerusalén, hermanos, el Señor va a encontrarse con aquellas personas que eran leprosos, 10 leprosos que había ahí. Hermanos, no es casualidad, el hermano Gerardo lo decía en la clase de esta mañana, en los acontecimientos que hay en la vida de los siervos del Señor, en la vida del pueblo del Señor, de cada uno de nosotros, los hijos del Señor, no son producto de la casualidad. Es el Señor, hermanos, el que está dirigiendo la vida nuestra, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con un plan perfectamente delineado y pensado. No es casualidad que se encontrara con los leprosos. El Señor camina hacia el encuentro de ellos. Pudo haber tomado otro camino, pudo haber ido por otra ruta, pudo haberlos evadido tomando algún atajo. Pero el Señor tenía en su propósito encontrarse con ellos. Y hermanos, las personas leprosas, como lo menciona la palabra de Dios de aquel tiempo, eran personas que estaban marginadas de la sociedad. Y la gente decía, los judíos decían, en su opinión era que las personas que contraían la lepra era producto del pecado, y era que Dios los rechazaba, era que Dios los castigaba. Eso era lo que pensaban, era lo que creían, y por eso marginaban no solamente físicamente a los leprosos que tenían que salir de sus casas, de sus trabajos, de sus familias, sino también del templo, de la adoración y de las sinagogas, quedaban fuera. Hermanos, debió haber sido una condición sumamente difícil para aquellas personas. Tal vez las cosas materiales no fueran tan relevantes como perder el trabajo o la casa. Pero creo yo que el dolor más grande que podía tener ellos, además de su enfermedad, era haber sido sacados de su familia. Que no tuvieran ya la comunión con su familia, que no tuvieran a sus hijos, o a sus padres, o a sus hermanos, y que tuvieran que estar fuera de la ciudad sin poder acercarse a ellos, y tal vez solamente viéndolos de lejos. Debió haber sido una carga grave para ellos, pero no solamente para ellos, también para la familia. ¿Cuántos padres pensarían, está mi hijo allá en el campo, viviendo en cuevas, leproso, y no puedo acercarme a él para abrazarlo ni para decirle que estoy con él en su enfermedad, que lo apoyo, y mi hijo está muriéndose allá afuera, que nadie lo puede ayudar, que no hay un techo donde pueda estar protegido, ni un tejabán siquiera, a la intemperie, en el sol, en la lluvia o en el frío, en lo que sea? Mi hijo se está agonizando, por el amor de Dios. Debió haber sido una carga grande para la familia de las personas que tenían enfermos, leprosos, que sabían que estaban en el campo y que vivían en cuevas a la intemperie, que vivían de la caridad, que los familiares o los amigos les llevaban de comer y tenían que dejar la comida de lejos, porque la ley decía que en un leproso no se podía acercar a una persona sana, y vivían de la caridad, ellos ahí fuera de toda la sociedad y de su familia. Pero la Biblia menciona ahí cómo ellos se juntaban, se reunían. Eran 10 hombres que estaban ahí cerca entre ellos. Y menciona ahí que era un samaritano y los otros, tal vez todos los demás judíos. Pero si los judíos y los samaritanos eran antagónicos completamente, no se llevaban, no tenían amistad, al contrario, se rechazaban unos a los otros. Pero en esas condiciones, hermanos, estaban juntos. Ya no había esas barreras, ya no había esa forma de pensar, este samaritano despreciado. Ni los samaritanos decían, estos judíos perversos. El dolor, la necesidad, la desgracia, ahora los hermanaba y podían vivir juntos y compartían lo poco que tenían del alimento que les daban y se ayudaban mutuamente, y tal vez entre ellos se consolaban, y tal vez entre ellos se prestaban alguna ropa, o tal vez conseguían alguna venda para cubrir alguna parte de sus heridas
que tenían en su cuerpo. Y hermanos, parece que el dolor, la necesidad, la angustia, a personas tan distantes y siendo enemigos, parece que los hermana. Y estaba yo pensando cuando leía ese pasaje de la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra comunión? ¿Cuál es nuestra relación? Nosotros como hermanos. ¿Qué es la ayuda? ¿Qué es el compartir? ¿Qué es el estar juntos? ¿Qué es el estar en armonía? Cuando todos estamos bien, cuando no tenemos una situación adversa. Quiera el Señor, pensaba yo, hermanos, que no tengamos que pasar por una situación adversa para que podamos unirnos, ayudarnos y tener un trato de hermanos, porque somos hermanos, porque somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Y no es que nos digamos hermanos por decirnos, es que somos hermanos verdaderamente, porque tenemos el mismo Padre, el mismo Señor, el mismo Salvador, el mismo que nos rescató, el mismo que nos perdonó, el mismo que dio su vida en la cruz para rescatarnos. Es el mismo Cristo que todos tenemos. Por eso, amados hermanos, nuestra actitud entre nosotros en todo momento siempre ha de ser de amor, de ayuda, de compartir, de estar cerca los unos de los otros en todo momento, difíciles o no difíciles. Y es cierto que la palabra de Dios dice que debemos estar con los que sufren y llorar con los que sufren. Y se ha dicho, y es cierto, a veces estamos con los hermanos cuando sufren y los acompañamos y lloramos con ellos. Pero también dice que debemos estar gozosos con los que se gozan. Y esto es todavía más difícil. Porque cuando alguien tiene un triunfo, cuando alguien tiene una prosperidad, cuando alguien sobresale por una bendición de Dios, a veces no le acompañamos y a veces decimos, ay, ¿y por qué a él Dios sí le bendice y por qué a mí no? ¿Por qué él sí tiene eso? ¿Por qué él sí, Dios le da esos logros y a mí no? Y a veces, cuando hay gozo en la vida de los demás, parece que en la vida nuestra no es tanto. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no solamente en la adversidad, sino también en la bendición, debemos acompañarnos y dar gracias a Dios. Si es de un hermano bendecido, gracias a Dios porque dice la bendición a mi hermano. Y debemos estar en esa actitud siempre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dejó su gloria, dejó su honra, dejó su estrado de grandeza, dejó la adoración que recibe en el cielo para venir, bajar hasta nosotros y tomar un cuerpo humano con todas las inconvenientes que tenemos los humanos, hermanos. Y Cristo, nuestro Señor, siendo Dios eterno, omnipotente, se hizo como nosotros obediente. Y dice la Biblia que obediente hasta la muerte. Y no solamente cualquiera, muerte de cruz. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí por eso el Señor va y se encuentra con aquellos 10 leprosos. Porque sabía que en ese punto del camino los iba a encontrar y iba a bendecirlos. Dice la Biblia que cuando los leprosos vieron al Señor Jesús, le dijeron, le gritaron desde lejos: Señor, ten misericordia de nosotros. Y hermanos, la ley decía que no deberían acercarse a una persona sana, los leprosos. Ellos estaban conscientes de su lepra, estaban conscientes de que podían contagiar, a lo mejor al Señor Jesús no, pero algunos de los que venían con Él podían contagiarlos. La lepra era una enfermedad que se contagia, bueno, creo que todavía hay, no sé si todavía hay, se contagia a través de los fluidos corporales. Cuando una persona está cerca de otra persona
la saliva o alguna lágrima, algo puede contagiarla, la produce una bacteria. Y en ese tiempo pues no había los medicamentos que tenemos hoy, la penicilina y bueno, todos los antibióticos. Por cierto, la penicilina la descubrió Alexandro Félix. Se me escapó el nombre, Félix. Bueno, en el 28, apenas del siglo pasado, descubrió la penicilina en forma accidental y ha sido una gran bendición para la vida nuestra que vivimos en esta etapa. Los leprosos no tenían, Felin, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero los leprosos hablaron al Señor de lejos reconociendo su lepra. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios en oración, en adoración a Dios, ¿cuál es nuestra actitud que tenemos con Dios? Reconocemos, hermanos, la grandeza, la santidad, la soberanía de nuestro Dios y reconocemos nuestro pecado, nuestra bajeza. Y debemos acercarnos, hermanos, en oración a nuestro Dios con toda humildad y con todo respeto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes soy yo, hermanos, para acercarme al Señor en oración y creer que soy merecedor de sus bendiciones cuando por nuestro pecado lo único que merecemos es el infierno? Sin embargo, el Señor nos bendice. Pero ¿quién soy yo para acercarme a Dios en oración y exigirle que haga lo que yo quiero o que me dé lo que a mí me parece? No, la palabra de Dios dice en Santiago 4 que debemos orar y decir: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Y hermanos, esta no es una expresión de duda en nuestra vida, es una expresión de entrega, de fe, de adoración a nuestro Dios y decirle: Señor, yo quiero esto, pero ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? ¿Qué es lo que quieres para darme en eso que te estoy pidiendo? Tu voluntad, Señor. Por eso los leprosos hablaron al Señor desde lejos, reconociendo su lepra. Y cuando le expresan al Señor Jesús, le dicen: Jesús Salvador, Jesús Cristo, Jesús Maestro. El nombre de Jesús significa Salvador. Y no le hablaron solamente porque así se llamara, sino porque reconocían que la única salvación y la única salud que podían tener era en el Señor Jesús. Y por eso le expresan con su nombre Jesús, pero le agregan Maestro. Y la palabra maestro quiere decir o implica Señor, dueño, omnipotente, Señor absoluto. Ellos reconocían lo que era el Señor Jesucristo. Por eso le dijeron: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Observemos, hermanos, cómo ni siquiera le dijeron concretamente: estamos leprosos y necesitamos que nos des la salud, sánanos. Solamente le dijeron: ten misericordia de nosotros. Hermanos, a veces cuando nosotros oramos, y nos acercamos al Señor en oración, le expresamos en forma explícita lo que necesitamos o lo que es nuestra necesidad o lo que hay en nuestro corazón, y le decimos concretamente: Señor, yo te pido por esto, hay esta situación así, hay este problema, o hay esta necesidad, o esta enfermedad. Pero ¿cuántas veces solamente podemos decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros? Y hermanos, aquí incluye un aspecto muy importante en la vida nuestra, que es la oración. Ellos hicieron una petición al Señor: ten misericordia de nosotros.
Y hermanos, la oración debe ser algo en nuestra vida constante, perenne en nuestra vida. Es cierto que debemos tener tiempo de adoración y de oración a nuestro Dios en una hora específica del día y no estar entretenidos en otra cosa más que solamente en oración y adoración a nuestro Dios. Un momento o tiempo u horas de comunión y de adoración a Dios es algo importante en nuestra vida, hermanos. A veces pensamos que solamente una oración rápida para salir al trabajo. Y no, necesitamos pasar tiempo con nuestro Señor. Pero además, durante todo el día, estar en comunión con el Señor a través de la oración. El Señor nos escucha, está con nosotros y oye nuestro corazón y nuestro pensamiento. Jesús, ten misericordia. Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Quisiera pasar a un segundo pensamiento, hermanos, donde Cristo es glorificado. Hermanos, ante la súplica de los leprosos, el Señor Jesús solamente se detuvo y les dijo: vayan y muéstrense con los sacerdotes. Espero que este mensaje te haya dejado pensando y te impulse a la acción. Recuerda que la conversación no termina aquí. Tienes el resto de nuestros videos esperándote en la pantalla ahora mismo. Haz clic en el que más te interese y sigue explorando. Pero no te vayas muy lejos. La próxima semana volvemos con la continuación de este mensaje. Asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada para que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.